Saludos cordiales desde aquí, desde Canal 3. Este es el podcast. Mi nombre es Alejandro Marín y mis invitados el día de hoy o la noche de hoy o la tarde de hoy, donde sea, a la hora que estén escuchando o viendo este programa, son Actualidad Panamericana. Me los encontré así de primerazo pasando por los pasillos y no quise ni mirar quiénes eran para no destruir la magia detrás de estas dos magníficas máscaras. Primero, bienvenidos al podcast, es un gusto tenerlos aquí. ¿Con cuál de los dos arranco? Conmigo. Bueno, ¿cómo van las Hola. cosas? Muy bien, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegra muchísimo. Mucha controversia, mucha polémica con el tema de la librería, ¿no? Con la cacharrería, como la llaman ustedes. Cacharrería Panamericana. Bueno, hombre, pues finalmente agradecidos, ¿no? Pues ha sido una bendición finalmente. Nosotros ahí sí, como se dice, pues sanos en lo nuestro, y de repente pues se nos viene, digamos, todos estos vericuetos legales y bueno, pues yo creo que ha sido beneficioso para nosotros, pero ante todo yo creo que ha sido pues beneficioso para nuestros seguidores, que han encontrado en el asunto un motivo de solaz, diversión, desahogo y bueno, pues ¿En qué sentido sienten que ha sido beneficioso? Porque de todas maneras, como marca ya son muy exitosos y ya son muy populares, ¿no? Sí, no, pues el balance ha sido, pues, la balanza se ha inclinado bastante hacia nosotros, al menos en redes sociales. La gente nos ha apoyado un montón, han producido cantidad de memes, bueno, el matoneo no es bueno, por favor, no matoneen a la gente. Pero sí, la gente ha entendido que es una... Pues es una noticia nuestra. Exacto, finalmente. Es un absurdo llevado al absurdo del absurdo que se vuelve real. Que sí tiene aquí una connotación, y es que no es inocente, pues porque si hay un desgaste del sistema judicial, un país como Colombia que tantos asuntos tiene que afrontar, pues tiene para recargarle al sistema judicial, pues que estén ahorita un honorable magistrado y una dependencia como la SIC, que no es de la rama judicial, digamos, del Ejecutivo, lidiando con un tema de estos que, bueno, queda a consideración de los oyentes, si es justo con el erario, con el Estado, con el aparato, pues, con las instituciones, que sean, pues que se ha estado en ese momento en algún despacho la prioridad. Pero la SIC ya va a favor de ustedes, ¿no? Sí, ya, eso fue un proceso largo, eso arrancamos hace ya 3 años, cuando quisimos registrar nuestra marca mixta, es decir, nuestro nombrecito y la lupita y el logo, para efectos de lo que nosotros hacemos. Y en ese proceso se opuso la librería la Panamericana, en su derecho, digamos. Y bueno, en todo en el trámite, digamos, finalmente llegó a feliz término en la medida en que la SIC nos dio la marca, pero se opusieron o apelaron la decisión, volvieron a perder, y ahora ese proceso, digamos, está en el Consejo de Estado, donde la Panamericana demandó a la SIC, ya no a nosotros, pero ahí nosotros somos parte interesada, porque si gana la Panamericana, pues perdemos nosotros, porque, digamos, pierde validez o pierde piso la decisión, y nosotros nos quedaríamos sin la marca. Paralelo a esto estuvo una acción de invalidez, no me acuerdo cuál fue la que acabamos de ganar, que también en 2 instancias la ganamos, la última de ellas en el Tribunal Superior de Bogotá, y la actual, que es, además ya no estamos graduándonos de abogados, al menos de practicantes, pues que es la acción de cancelación, que está, es increíble. Es una arremetida, es un disparando. Además que son temas hartísimos, aburridísimos, que nos distraen, que... De infracción fue la primera, perdón. Sí, Aquiles. Sí. Pero ustedes sienten que es como un ataque como ya personal, porque es que ya se siente como personal la cosa, ¿no? A ver, en honor a la verdad, hay varios antecedentes de otras empresas, emprendimientos que se llaman Panamericana, y al parecer hay llamémoslo un patrón de acción similar, por no usar otro término, con otras connotaciones. Entonces, en esa medida diríamos que no, que simplemente es como una política institucional de esta empresa. Un proteccionismo ahí que quieren a toda costa que nada en Colombia se llame Panamericana. Ahí el asunto es lo que es Panamericana, porque si uno, no sé si pueda mencionar marcas, pero bueno, mencionemos Coca-Cola, pues es evidente pues que Coca-Cola solo es el jarabe gaseoso negro, como quieran,
pero pues Panamericana tiene unas connotaciones toponímicas, geográficas, culturales, que ya nos lleva al terreno de quererse apropiar pues de algo que es de todos, como es una palabra que designa una realidad concreta, y que eso sí ya es, bueno, digamos desde mi punto de vista, pues éticamente cuestionable. Que creo que igual en los argumentos, lo poco que entiendo cuando hemos visto esas resoluciones o las respuestas de la SIC, pues ese es un argumento para que no haya lugar a una protesta frente al nombre, que es una palabra que todo el mundo puede usar. Sí, como el podcast. Pues, sí, es un gran ejemplo, sí. Claro. Mire, cuando llegaron a ese momento, cuando los demandan por la utilización del nombre Panamericana para seguir produciendo este contenido conocido como Actualidad Panamericana, del que hablaremos en instantes también, como para ir poniendo en contexto a todas las regiones que nos ven y que nos escuchan a través de plataformas de YouTube, de Facebook y también de Canal 13, ¿pensaron en algún momento, contemplaron no meterse en ese boroló y en ese rollo y decir, cambiémosle el nombre a esta vaina? Pues es una opción, pero pues creo que no lo haríamos sin dar la pelea un buen rato. Claro, por eso la pregunta puntual es esa, ¿no? Ustedes cuando los demandaron dijeron, o dijeron, no, nada, vamos. A ratos cuando hemos fluctuado, sí. Y hay un tema, digamos, que a esta altura, en el hipotético caso en que desistiéramos, pues hombre, ya es una realidad social, cultural, como quiera llamarlo, que el lugar común de parezca es que alguien ve una noticia absurda en un medio y dicen, parece Actualidad Panamericana. Ya en este momento, no sé si la contraparte quiera de verdad, no sé, generar un sistema de control de no sé qué nivel para que cada vez que un colombiano diga parece Actualidad Panamericana, facture o qué. Ya es una realidad, ya está absolutamente instalado en el lenguaje, en la cultura. Afortunadamente para nosotros, pues nunca nos lo propusimos, pero se logró. En esa medida, si desistiéramos, pues ya es un hecho. Ya podríamos mañana pasar a llamarnos ACTP, pues como ahora están de moda las siglas, ¿no? O ACE o APE, como también nos conocen mucho. No sería grave. Y ahí les caería encima la prensa social, la AP. Yo creo que con ellos sería más amable la cosa que con ellos sí habría un tema, porque los dos hacemos lo mismo. Eso sería más complicado. Sí. Pero también está, como decía Aquiles, mi compañero, pues que también hay un tema, yo no creo que es de honor, no, es de trascendencia de esto en lo público, en los demás, el impacto que tiene o el precedente que se puede sentar aquí en términos de un gigante que quiere apoderarse de algo público, como es una palabra, y bueno, y de una lucha que estamos dando para que eso no sea así. No, y de dos marcas completamente diferentes. Es que si uno dijera pues que están vendiendo libros y que están vendiendo papelería y que van a montar un chuzo en la 72 con Caracas y que van entonces a ponerla al frente y van a tener parqueadero. No nos manden más listas de útiles escolares, por favor, estamos hasta acá de trámite. No, eso no es lo nuestro de verdad. Que las rodachinas de las sillas chinas mala calidad, pues problema de otros, no problema nuestro, sí, por favor, a los que nos oyen, y ya de una vez que sea la oportunidad, gracias aquí para que cese esas canal de quejas. Sí, es una lástima porque nosotros estuvimos ahí cerquita de hacer algo juntos en la X y teníamos muchas ganas y el departamento jurídico me dijo, no se puede porque la librería les carga muchas ganas a esos pelados y yo pero sí y no nos dejaron, y entonces íbamos a ver como ¿qué hacemos? ¿No? Porque pues en realidad el gancho era finalmente que en la X estuviera Actualidad Panamericana haciendo los informes y los reportes. Pero fuera de chiste, eso sí termina afectando, de cierto modo afecta la libertad de expresión, la creatividad, la propiedad intelectual, todo. Sí. Ese es un buen ejemplo, digamos, en términos de libertad de expresión, pues porque de cómo la puja o la pretensión pues comercial sí termina siendo un obstáculo claro para que nosotros ejerzamos ese derecho fundamental. Pero ese tema de demandar a la SIC, yo creo que ya es ir muy lejos y complicado de que ganen, ¿no?
¿No sienten, Sí, ¿no sienten que ya están como en la recta final? Y que ya... Uy, llevamos con cada fallo, ya, ahora sí, ay, Sí. me imagino que esto lo van a llevar a la Liga de la Justicia o la Corte Intergaláctica de Andrómeda 3, no sé, es una cosa ya Sí, ahí es cuando delirante, uno lo pues. ve ya como personal, pero pues seguramente pues alguien recibió la orden de hágale por donde pueda, hágale, usted gánese su sueldo, búsquele por dónde darle, pero Sí. no, pues sí es bastante absurdo. Y además se autoinfligen daño. Jamás ha sido nuestra intención aquí esto plantear, pues como decía el compañero, no un matoneo ni nada, pero ha sido la misma gente que se ha enterado del asunto, pues la que ha en su inteligencia sabido plantear la cosa e interpretar que esto es una situación absurda en que de un lado hay un poderío de un gigante pues de este sector frente a nuestra Sí, sobre todo empresa comparado periodística exacto. modesta de sátira. Y ha sido la gente la que les oiga, ustedes están quedando en ridículo, ustedes por qué se ponen en esas, y las cosas se caen de su peso. Y la gente no es boba, que es como porque también en la postura de ellos poco se subestima mucho de la gente. Al creer que los clientes de la Panamericana van a confundirse con nosotros, pues ¿en qué concepto los tienen? Ahí sí cabe la ¿En qué pregunta. momento, cuándo arrancan ustedes la empresa de Actualidad Panamericana? 2014, enero del 2014. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace la idea? Del ocio, de la nada, no tienen nada que hacer, Vacaciones. vacaciones. ¿Forzadas o Vacaciones de fin de año, Pues la del comienzo del... contratista, que es el fin del contrato. a qué se dedican ustedes dos? ¿O a qué se dedicaban en aquel momento? No. No, todavía toca dedicarse a lo que siempre hay que dedicarse porque pues realmente no es un emprendimiento que nos permita vivir de esto, al menos pues todavía. Pero no somos solo los dos, somos un grupo un poco más grande donde todos tenemos algo que ver con la comunicación, con la creatividad, la publicidad, hay varios... está la afinidad de que todos algo tuvimos que ver con medios digitales antes de Actualidad Panamericana. Entonces, blogueros, algunos tenían un videoblog. Sí, ha estado siempre el tema de Pues sí hubo comunicación. un hecho puntual. Fueron el 1 de enero del 2014 comenzó a ser legal el consumo de marihuana recreacional en Colorado, Estados Unidos. Ese día el Daily Current, que es un medio satírico de Estados Unidos, sacó la noticia, ya ni me acuerdo qué noticia era, como que habían muerto por sobredosis 300,000 personas, colinos, lo que fuera, que la pegaban, que los jóvenes, un chiste interno. Nos preguntan mucho que si la pegamos, que pagar, que son unos viejos que ya... que la rompemos y no entendemos nada de lo que nos dicen. La sacamos del estadio, pero pues venga y tráiganlo otra vez. Bueno, en fin. Y este señor uribista, senador, creo que era para entonces senador Juan Carlos Vélez, se creyó esta noticia, pues aquí están las consecuencias de esta degeneración de la moral, de esta ética que se va por el despeñadero, miren los jóvenes de Colorado muriéndose por la marihuana. Claro. Sí, fue un trino desafortunado del hombre y pues la gente que sí entiende que es un medio satírico se le vino encima. Y creo que ahí se vio una oportunidad. Como que, aquí hay un nicho por explotar en Colombia, pues porque hay potencial tanto en el señor Vélez, pero también en el señor Petro y el señor Bolívar, que se creen cualquier cosa de todos los lados. Eso sí, nadie se escapa. Pacho Santos después, Rafael Correa, muchos estos, hablando de los que en su momento que creyeron como ciertas noticias nuestras. Claro. Mire, y empezaron en Twitter. No, empezamos como un blog, como un sitio web y las noticias pues mucho más largas, desarrolladas con sus fotomontajes y luego ya pues como pasó con casi todos los medios digitales tocó mudarse a las redes sociales. Volcar la operación. Exacto, sí. Volvernos transmedia y meternos con todas las redes, porque realmente el comportamiento de la gente dejó de visitar sitios o buscar qué hay hoy en Actualidad Panamericana, sino lo que me llegue por Facebook, por Twitter, por TikTok, que es lo último en lo que estamos, que nos ha ido bastante bien también.
Entonces estamos ahora en redes sociales, pero nacimos como un medio digital, un blog. Como un blog. ¿Cómo distribuían en aquella época sabiendo que no había que No, las sí, redes? ya había Twitter y con el blog o que ahí mismo le compramos el dominio, pues creamos cuentas en Twitter y en Facebook. Empezamos con Twitter en Facebook, pero eran usadas únicamente para distribuir. Ahí sí, pues publicamos este post, ve y míralo en la página y ya. Pero y en el momento en que arrancaron, ¿cuál era su mecanismo de distribución más allá de redes sociales? Porque pues si estaban en un blog, me pregunto qué pasaba en aquella época. Es que es increíble cómo ha pasado el tiempo y ya uno no se ve como... Tuvimos mailing list, tuvimos una lista de correos también al comienzo, ¿no? Y todavía llegaba mucha gente por voz a voz, que, oiga, que existe tal página, y la gente tecleaba www.actualidadpanamericana.com y entre algo que hoy en día tomaban la tarea de meter esas sílabas de digitar, no es lo que me llegue, porque es muy frecuente. Pues somos a veces presas del algoritmo que cuando uno ya tiene un crecimiento alto, el algoritmo ya empieza a castigarlo para que uno invierta y pague para seguir teniendo la misma exposición. Entonces hay gente que nos dice, ve, ustedes se murieron, dejaron de publicar, ¿qué pasó? Pero es simplemente que el algoritmo ya no le llega a algunas personas, y como no les llega, piensan que es que ya no estamos haciendo nada. Curioso. ¿Cómo se enfrentan a eso? ¿Cómo combaten eso? Pues tratamos como de capacitar a nuestras audiencias para que nos marcaran en Facebook como contenido prioritario. Hay una pequeña configuración para que voluntariamente uno escoja qué páginas o qué contenidos le aparezcan, pero eso no, la verdad es muy difícil. No tenemos para abogados como vamos a tener para pauta, pues para promocionar, para contenido promocionado. Sí, tampoco hemos querido meterle plata a la pauta. Qué pena, pues ahí sí la intensidad con el asunto, pero como decía Aquiles, mi compañero, ninguno de nosotros vive de esto. Algunos recursos nos produce la página, con la pandemia se desplomaron el año pasado, no facturamos un peso. ¿Les fue mal? Sí, claro, sí, nosotros no nos reinventamos, nosotros volvimos peores. Pero tenemos salud, que es lo más importante. Qué pena, pero aquí no se asumió esto con actitud positiva. Pero uno pensaría que les habría ido bien, ¿no? No, es que nosotros, gran parte de nuestros ingresos en nuestros días dorados venían de actividades del mundo real, de talleres, charlas, conferencias, y de ahí venían nuestros ingresos. ¿Dedicadas a qué? ¿Esas charlas? A la sátira, a capacitar personas en distinguir contenidos reales de falsos. Nosotros desempeñamos una labor social. ¿En serio importante. trabajaban en ese tema con de la Fundación Gabo hicimos muchos talleres en ese sentido. Con la FLIP. La FLIP también participamos en varias iniciativas. Fundación para la Libertad de Prensa. ¿Cómo estaban las cosas en aquel momento cuando eso apenas estaba arrancando? No, negociando con unos jeques de Qatar. Ya eso estaba en nuestro AP Holdings, que es nuestra matriz en Panamá. Allá están los panameños. Estaba que se cerraba, pues, pero pues al ver las perspectivas desplomarse por la pandemia, pues no, se fue antes y nos de tocó la buscar pandemia, otros centros poblados donde ofrecer Les tocó organizar otra vuelta ahí. Nos fue muy bien. Ya 2018, 2019 eso no capábamos viaje a ferias del libro, no a vender libros ni competir con la librería. Con la librería, sí, a hacer la salida. Y estábamos en proceso de sacar una obra de teatro. Alcanzamos a hacer algunas funciones, pero pues... Y teníamos el podcast. Nuestro. Sí, en el cual develamos unas cosas muy tenaces para el país. Por ejemplo, que César Augusto Londoño, el que conocemos, no es. El verdadero César Augusto Londoño está encerrado en unos sótanos del antiguo edificio de Caracol en la 39. Ya lo tienen guardado. Busquen el podcast La Revelación. Es muy complicado esto que estoy diciendo, nos puede poner esto mucho más en peligro que Panamericana. Es mucho más peligrosa. Porque estamos hablando de fuerzas oscuras. De otro orden, de otros planetas que... Sí. Y el episodio está dedicado enteramente al verdadero César Augusto Londoño. Sí, ya hablamos el otro día en Caracol y Gustavo Gómez contra C, pues con un lenguaje cifrado nos dio a entender que la cosa estaba ya enterada y que
ojalá haya pues una operación en curso para que se sepa esto y el organicen. verdadero César salga del sótano. Muy bien, señor. Me parece muy bien. Mire, no, pero quería era preguntarles por ahí en esos momentos en los que estaban haciendo los talleres de distinguir noticias falsas, porque estamos hablando de 2014, estamos en 2021. No, esto fue 2019. Ah, ok, esto fue hace 2 años. Sí. Ok. Sí. Hablemos un poquito de ese estado del periodismo, de cómo sienten ustedes ahora, que han hecho esos trabajos con la FLIP y con la Fundación Gabo. ¿Cómo, resumiéndolo rápidamente, distinguen o se diferencia una noticia falsa y una noticia verdadera? ¿Qué puede hacer un usuario, un consumidor? Sí, pues a nosotros nos abrió los ojos darnos cuenta que lo que hacíamos como tomadera de pelo empezó a convertirse en otra cosa cuando personas, pues con educación, con cultura, Caían. sí, se creían cosas que eran absurdas y que en nuestras noticias había pues pistas de que no era en serio, aunque usábamos un lenguaje muy parodiando a los medios tradicionales. Entonces eso ya nos dio una visión en la que podíamos aportar algo a decir por qué la gente se come el cuento, y hay varias razones. Una es la inmediatez, por un lado; otro, la gente esperando tener la razón y coger en el aire cualquier cosa que me dé la razón sin verificar, entonces yo la comparto, la publico, y por eso los políticos son muy sensibles para caer en ese tipo de noticias. Lo que a mí me favorezca o lo que vaya en contra de mi adversario, pues yo lo comparto porque eso me conviene. Muchas veces yo creo que a sabiendas o en el fondo saben que se trata de, o al menos lo hacen con la duda, esto será verdad o mentira, pero no prima, pues ahí sí la pugnacidad, prima la que ven el sentido, la coyuntura, la oportunidad para que el dardo le caiga a mi oponente. Entonces ahí no hay ética, no hay filtro, no hay nada que valga. Sí. No hay nada que valga. Igual que las tías del WhatsApp, pero ellas más bien intencionadas, que ven algo que esto puede ayudarle a mis sobrinos, a mis nietos, entonces no me importa si de pronto es mentira, pero compartámoslo. Eso es la curación milagrosa para algo, o cuidado que están, no sé, robando en los cajeros o echándole huevo a los vidrios de los carros, o cualquier cosa que uno sienta que está sirviendo a lo que uno quiere comunicar. Pero en el fondo está esa cosa de este tiempo, que es que la realidad, mi realidad sea moldeada tal cual mi deseo, y que se está creando pues esa falta, porque pues finalmente pues creo que no es así, aunque pues alguien puede venir a contradecírmelo, que yo con mi deseo puede crear realidad, ¿no? Entonces yo puedo crear, como ahorita pues Donald Trump va a sacar su propia red social que se llama The Truth, entiendo, en la que va a crear una realidad en la que no hay calentamiento global, en la que hay unos buenos muy bien demarcados, unos malos, y esa es la realidad, ¿no? Y entonces pasa que, como en la dinámica de consumo digital de las audiencias, cada vez más las personas ven una noticia que encaja perfectamente en el molde de sus prejuicios y se asume como real, que sea bien o esté bien mal redactada, que las fuentes sean confiables, vale tres, porque a mí lo que me importa es el asunto emocional de que esta noticia encajó en mi prejuicio, la voy a distribuir y así ayudo a construir una realidad conforme mi deseo. ¿Y qué papel creen ustedes que juega realmente una red social en ese molde de información o de verdades emocionalmente influenciadas, teniendo en cuenta que yo, como usuario de mis redes sociales, soy quien hace su algoritmo, ¿no? Yo finalmente, usted mismo lo ha dicho también, ¿no? Yo me acomodo, el algoritmo más bien se acomoda a mí, ¿no? A mis deseos, a mis prejuicios, ¿no? Pero tiene una inclinación. Hace poco vi un documental, no recuerdo bien el nombre, pero sí, se llamaba sobre la cultura de la cancelación, algo así. Y realmente el algoritmo le da prioridad a los mensajes polémicos, de odio, no necesariamente de verídicos. Derecha, de nacionalismo. Entonces se termina así, configurando el algoritmo conforme, como decía Alejandro, a mi perfil, pues yo iría a mi lado más bajo, más oscuro, más paila, mi sombra. Pues. Sí. Yo creo que eso es finalmente
con lo que se sintoniza el algoritmo. Con esa parte mía es con la que se sintoniza el algoritmo, no con mi lado bacán, desprendido, generoso, pero eso depende, altruista. ¿no? Usted mira TikTok y yo veo gente joven consumiendo TikTok en estos momentos y mucha gente me dice, oiga, no, dele tiempito, como Bruno le dice, no, pues esa vaina. Y dice, no, dele tiempito, dele. Y hace poquito en el Wall Street Journal leí también que le toma más o menos unas 5 horas a ese algoritmo para acomodarse a usted. Entonces usted se pone a buscar perros y entre más perros consume, más perritos le da. Claro. ¿No? O sea, vuelvo al tema, ¿no? Sí. De qué tanto es los instintos bajos, más bajos de mi humanidad, los que están conduciendo esta oleada de temas de odio, o qué tanto es en realidad, no sé, un Facebook diciendo que crezcan los fenómenos nacionalistas, que crezca Trump, que crezca el fascismo otra vez, ¿no? Yo creo que no hay una intención de alguien malo, pues, queriendo promover ese tipo de contenido. Es más que se hacen los de la vista gorda. Eso sí. Y dice, pues dejan la ética a un lado. El tema es el lucro, perdón, interrumpo. La plata, la publicidad. El lucro, el afán por billete a como de lugar lleva a eso, a que todo lo demás no importe y se crean estos fenómenos. Pero preguntándoles un poco sobre eso, ustedes podrían estar haciendo mucha plata de actualidad panamericana. Sí, ¿por qué no? Publicidad, ¿no? Sí. No, y de hecho sí hemos hecho algunas campañas, hay marcas para pagar abogados. Sí, que se nos van en abogados. Gastarse la plata en... Sí, es la Pero verdad. no, en serio. No, hemos hecho algunas campañas, siempre digamos bajo el precepto ético de que pues que lo que digamos en el marco de la campaña igual lo hubiésemos dicho sin ser parte de una campaña, pero ocurre una cosa. Y es que a diferencia pronto de otros mercados, obviamente Estados Unidos, las marcas en Colombia son terriblemente miedosas, conservadoras, pacatas, mojigatas. Entonces la dinámica es siempre la misma. Uy, muchachos, ustedes que son re locos, ustedes que son tan chistosos, irreverentes, queremos hacer algo revolado, out of the box, disruptivo al 100. Listo, todo bien, les presentamos algo, pues de pronto un poco esa línea, tampoco estamos unos genios, pues. No es que lo vio el gerente de marca, el de comercial, y como que no, mira, no podría ser, no, es que ahí no se entiende lo que están, y la cosa termina en algo acartonado, chiquito, normal. Que en Estados Unidos sí hay mercados o audiencias que pues, están en otro momento, digamos, donde incluso las marcas, como que entiendo que a The Onion, que es como nuestro referente allá, le pagan por hablar mal de la marca, pero que hablen de la marca. Entonces se llega a ese nivel, que no importa que digan que mi producto es una porquería, pero están hablando de mi producto y pagan por eso. Eso es otro, todavía nos falta, yo creo. Sí, pero sí, nos fue en una época, nos iba yendo bien con eso, pero pues también la pandemia recortó los presupuestos de publicidad de muchas empresas. Y hay marcas que sí se han arriesgado. Pero sí, como dice Leovigildo, siempre y cuando sea en el tono nuestro, porque si nosotros decimos tal producto es maravilloso, pues va a sonar a que es todo lo contrario, y eso es lo que no entienden a veces los que no nos conocen bien, no entienden el lenguaje nuestro, que son los que aprueban o desaprueban la propuesta. ¿Había alguien más haciendo sátira noticiosa de ese estilo cuando llegó a Actualidad Panamericana en Colombia, o fueron los primeros? Digamos, con el estilo nuestro yo me atrevería a decir que no obstante, pues hay antecedentes como todo lo que han hecho Eduardo Arias y Carl Troller, que son unos referentes, el mismo pues Garzón. Jaime Garzón con Sociedad. Estaba un poco Agencia Pinocho en redes, que es bacano, chévere, pero estaban como en una línea de pronto con unos temas más cotidianos, tenían como una línea un poco diferente, no creo que fuera exactamente la nuestra. Entonces, en esa medida, digamos, en términos de sátira con lenguaje parodia, en terreno digital, no, yo no diría que no. Sí, sobre todo el asunto noticioso como tal, uno no veía sino Actualidad Panamericana como referente puntual de esa generación nueva de lo que ya habíamos vivido con Sociedad en los 90 y con Quack más adelante, ¿no? Sí. Y luego la banda de francotiradores también fue muy chévere. Sí, de cierto modo La Luciérnaga también es una parodia. Pero sí, digamos así como con una... Ahí con quién, algo que hubo en City TV, es un programa de culto, es una cosa, pero que se venden, se subastan en eBay los cassettes.
Sí, pero digamos que modestamente creo que aportamos tener una comprensión del lenguaje digital que en ese momento no era muy común. Luego aparecieron intentos de hacer lo que nosotros hacíamos, pero con otro tipo de humor que de pronto no tiene tanto alcance, digamos. Ahí hemos visto sitios web donde dicen que X celebridad se murió o se divorció o se embarazó. Falso, sin nada de humor o sin nada de gracia. Es noticia falsa. Ajá. Por la noticia falsa, por atraer tráfico y ganar. Ellos eso sí ganan plata. Eso sí hacen dinero. Ellos sí están forrados. Sí. Y si tienen para abogados. Cuando se ponen... Cuando empiezan a ver que las noticias falsas que publican empiezan a tener ese trasfondo aparentemente verdadero por la utilización que le dan o políticos o celebridades o incluso los mismos usuarios, ¿no se asustan un poquito? A mí me pasó la primera noticia que tuvo un impacto grande fue la del criadero de enanos en el Espinal. Noticia que hoy en día no haríamos porque ha cambiado, pues ha cambiado y las sensibilidades. Y si una vez que sea la oportunidad, si alguna persona de talla baja, de verdad disculpas, pero pasó en su momento y tuvo un impacto fuerte. Claro. Un día yo iba entrando a un centro comercial y salía una oficina entera. ¡Ah, mira! No es mentira, no, huevón, es verdad. Ay, marica, mira que está Caracol. Y está el tuit de Caracol que lo tuvo que desmentir. Tuvieron que llamar a la fiscalía del Espinal a preguntar. Entonces dije, uy, marica, qué chido. Sí, me dice, uy. No, y sí había un par de momentos en los que uno dice, uy, qué monstruo, el enano se nos creció. Digo, no, el criadero, pero ¿por qué esa obsesión con la gente de talla baja? No, fue una sola. Una sola vez, bueno, no fue más. Sí, nos dejó una lección y sigamos. Siguiente pregunta, amigo. Sí, no va ahora a cancelar por eso, pero sí, digamos, a veces da como un poco de tristeza por las posibles consecuencias para un community manager que se pega de algo nuestro. Por ejemplo, alguna vez dijimos que en un paro camionero el camión de Pokémon estaba represado. Pokémon Go no había podido llegar a Colombia. Estaqueado de Pokémon esa mula. Sí. Y el Twitter de la presidencia, que en ese momento era el presidente Santos, hizo como un chiste con eso, pero pues no le queda bien a la presidencia hacer un chiste con el paro camionero, y pues se le va todo el mundo encima. Entonces uno piensa es como en el pobre community manager. Quiso ser disruptivo, ese sí pensó outside the box, quedó outside the office. Y quedó fuera de la oficina. Sí, en otra dijimos que el Banco de la República iba a empezar a decomisar las alcancías con monedas de 1.000 porque habían dejado de circular, y claro, salió también el Twitter del Banco de la República. Tuvo un momento de bacanería. No, muchachos, todo bien. Más bien estimulen el ahorro, que es importante para las cifras macroeconómicas. Ya el segundo dijeron, ya, marica, ya pasa. Ya hubo un segundo como, esto no es chistoso y no le hagan caso a estos idiotas. Pues no en esos términos, obviamente, pero sí ya bravos. Sí, ya había un tonito ahí, un tonito harto en el Mire, pero en serio, porque cuando uno está en redes sociales y empieza a ver que se le magnifica un mensaje, uno empieza a sentir un montón de cosas, ¿no? Empieza a sentir ansiedad, angustia, miedo, desesperación. No, o sea, a mí me da mucho sustico ya, o sea. Sí, al principio es muy chévere. Me acuerdo recién inició Actualidad Panamericana, pues cuando no sé, publicamos algo y íbamos rompiendo récords, llegó a 10.000, un alcance de 10.000 personas, después 50.000, después 100.000, después 200.000. Y llega un punto en que uno ya pues no es que se acostumbre, sino que ya le deja de dar tanta importancia a las métricas, que es algo de lo que hablamos también en un libro que escribimos sobre cómo no fracasar en el mundo digital. Ya adivinen dónde se consiguió. Adivinen dónde lo vendían. Sí. Se creó una paradoja espaciotemporal, pero sí se vendió en donde usted está pensando. Y el anterior también. Sí. ¿Cómo no fracasar en el mundo digital? Sí. Sí, fue nuestro segundo libro y era como
cuidado, párenle a pararle tantas bolas a las métricas y a las metas y a las cifras y a los KPIs, que es un poco de terminología de los medios digitales, y haga más bien lo que le gusta, haga más bien las cosas disfrutándolas, y eso pues naturalmente va a ir creciendo, pero estar pendiente de las cifras lo que hace es fomentar la trampa, la compra de seguidores, porque pues es la cifra por la cifra, no es... No, lo que uno sí, como también terminando de responder, sí ocurre cuando un tuit o un contenido ya empieza a romper el techo pues que uno tiene de alcance. Ya empieza a entrar el temor, y uno lo empieza a ver que empieza a llegarle a nuevos públicos, a nuevas audiencias que muchas no están en lo más mínimo familiarizadas con la idea de parodia o sátira. Entonces se lo empiezan a tomar literal y empieza la mala leche ya con toda, pues porque ya uno sabe que le está llegando a un público que no tiene las herramientas pues para recibir un contenido de este tipo. Y claro, por supuesto ya viene el temor pues que uno de estos manes reaccione como no debe reaccionar, pero pues hasta ahora solo han llegado las demandas de las que hablamos al comienzo. Mire, cuando empiezan ya a impactar ese mundo político y los políticos empiezan a usar ese contenido, a verificarlo de alguna forma delante de un público, ¿cómo reaccionan ustedes? ¿Cuál es la primera cosa que les pasa por la cabeza cuando un Juan Carlos Vélez retuitea, o cuando un Gustavo Santos, o Pacho Santos o Gustavo Petro? Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, como periodistas y como comediantes o humoristas, cómo equilibran esa balanza entre lo ético y lo entretenido? Se sacrifica un practicante. Es un ritual. Toca echar a alguien. Uno de ellos nos acaba de hacer sentir, porque me quedo muy contento por haber sido escogido. Desempolvando un tapete aquí al lado. A veces uno piensa más bien de quién no hablar, porque puede terminar favoreciéndolo, puede terminar visibilizando personajes que están detrás de figurar como sea, con lo bueno, con lo malo, armando polémica. Entonces más bien, yo creo que en este punto uno más bien piensa, a no le demos tanta visibilidad. Ok. Pero sí hay complementos a lo que dice Aquiles. Sí, sin duda, cuando uno ve que un poderoso, porque finalmente un político será en estos términos, planteada así la relación, estará pues del lado del poder. Uno sí siente una complacencia, uno sí dice que finalmente de eso se trata, pues la sátira, en poner en evidencia el poder, y lo logramos. Sí ya cada vez es menos factible, pues porque ya yo creo que ya todos los políticos saben que existimos y lo que hacemos. Al comienzo pues pasó con Pacho Santos, pasó con Rafael Correa, ¿con quién más? ¿Con Rafael Correa de Ecuador? Sí, ¿Presidente de Ecuador? Sí. ¿Qué pasó con él? Sí, que tuvimos la primicia de que se acuerda de sus camisas, que tenían unos bordados, una simbología indígena, que tenían mensajes subliminales que promovían el castrochavismo y el comunismo del siglo XIX. ¿Y el hombre cayó? Y el tipo dijo, no, chimbísimo ese humor. No ese humor. No, como que salió a desmentir, además escriben re mal, pues como que se sintió, se nota que... Y por la misma época tuvimos la primicia, era la época en que ecuatorianos de la frontera pasaban se me acaba de olvidar, pasaban Ipiales acá al costo porque les favorecía el cambio. Entonces que Correa había hecho eso y se había ganado un televisor pagando en al costo. También, que estaba todo contento y salía ahí feliz con su pantalla plana. Sí. Y eso también, eso creo que fue lo que generó todo, pero ya no me acuerdo, pues pueden googlear los que nos escuchan. Pues que ya un presidente parándoles bolas es una cosa muy seria, man. ¿No? Sí. Generalmente yo creo que les llega por algún asistente o alguno de su equipo y no saben cómo manejar eso. Hay casos que personas que admiramos y publican una noticia nuestra, pues es muy, muy chévere, como cuando la señorita Laura de la televisión peruana también algo contestó sobre una noticia, esa era acerca de... Arjona le había escrito una carta a Maduro y entonces la emocionó mucho a Laura y la retuiteó con aplausos. Sí. Muy bien, tremendo notición. Sí, muchos casos. Sí, todo eso ocurrió como los primeros 3 años de
de existencia, sí. Ya luego, no sé, como que ya ser más reconocidos, ya le quitó esa cosa tan sabrosa que tenía. Ese elemento de divertimento. Uh-huh. Sí. ¿Se empieza a poner seria la cosa o no? No, diría más de confusión, de sana confusión. Pues finalmente uno, digamos, sí hay como un conflicto ético cuando el que se confunde es un usuario pues común y corriente, uno dice, un ciudadano ahí del común, pero cuando es el poderoso el que se confunde, no, claro, es divertidísimo. Sí, totalmente. Sí. Por eso nos cuidamos de muchas noticias que no hacemos, por ejemplo, no promover un pánico económico, por ejemplo, porque pues es un riesgo para, incluso para uno, pues puede cometer algo delictivo, o no ir a decir que tomen agua del río Bogotá, o ir a meternos con cosas de salud o cosas así. Eso sí tenemos mucho cuidado, porque pues es precisamente no apuntarle al débil, sino al poderoso. ¿Qué otras cosas no hacen? Además de pánico económico, salud. No, número 1, que está en nuestro manual, es no revictimizar. O sea, no burlarnos de alguien que está en una situación difícil, así sea un poderoso que de pronto está con una enfermedad complicada, pues no es ni gracioso ni es éticamente correcto, pienso yo, burlarse de alguien que está así. Tampoco pues evitamos burlarnos de los defectos físicos de las personas lo más posible. Pues hay personas que esa es su ya quedó clarísimo hoy que no siempre lo cumplimos. Sí, eso ha sido un aprendizaje. Evitar las injurias y las calumnias, eso es algo que uno no puede, así sea humor, uno no puede ni en chiste decir que fulano cometió tal delito, pues porque sí tiene implicaciones. Hay temas de ley de infancia también, uno no puede sacar rostros de menores en imágenes de menores. ¿Y esto lo han aprendido en ese proceso o ya lo sabían y dijeron, bueno? Sí. Algunas cosas que ya sabíamos porque algunos pues hemos ejercido el periodismo, entonces ya teníamos ese aprendizaje, pero nos fuimos conscientes de normas que también, que frente a las cuales la sátira no lo blinda a uno. Hay otras situaciones que frente a las que sí, y el ejercer la parodia y la sátira, como la misma Corte Constitucional en un fallo lo dejó claro hace poco, sí le da un margen, un campo de acción importante y muy valioso. Pero sí hay estos límites, pues injuria, calumnia, ley de infancia, pánico económico, sí hay unos, y luego pues ahorita en contexto de pandemia pues hay unos asuntos pues de puro sentido común de lo loco que es, lo paila que sería salir a decir que la vacuna no sirve, pues unas vainas que uno podría llegar a hacerla y no tendría sanción penal, pero pues mal, tampoco. Claro, no van hasta allá. Sí. Mire, ¿los han amenazado de muerte? No. Nosotros siempre hemos dicho que le tenemos mucho más miedo a las corporaciones que a los urabeños, y pues la realidad no se termina de la razón. Pues, finalmente, y así fue. Y cuando hemos tenido de verdad situaciones hartas distintas a la actual, la que está en curso, ha sido todo con marcas. Hay una cosa delirante una vez. Es miedosísimo meterse con una marca, ¿no? Sí, da mucho susto. Una vez tuvimos la primicia del primer burdel bogotano que recibió el ISO 9001, entonces fuimos a probar y sí, unos procesos internos. Calidad. Entonces pues sacamos la noticia y quisimos ayudar, se llama La Lechería, todavía existe. María. Y usamos en la imagen de la noticia un logo de una empresa que concede ese aval, ese sello, y se timbraron, pero pues ellos sí no llegaron muy lejos, les dejamos claro que ese uso estaba enmarcado en la parodia y no tenían por dónde y no tuvieron por dónde, y hasta ahí llegó. Pero después hubo un caso rarísimo, tuvimos también la primicia nuestra, fue de la primera Toyota 4x4 blindada que entró y pagó un parqueadero, y usamos una imagen de un parqueadero, y ese parqueadero se pegó tan una timbrada, quién sabe qué había ahí, porque también no, por nada del mundo, bueno, todo bien, pues no volvió, le quitamos la imagen y usamos otra. El Club El Nogal se molestó mucho cuando dijimos que no habían dejado entrar a Mark Zuckerberg por no tener corbata.
Sí. ¿En serio? Y luego está el Affair Diversity, a quienes hoy apreciamos mucho comparados con nuestras actuales tribulaciones, porque Diversity se molestó cuando dijimos que habían inaugurado el Bronxito con su atracción el Desalojito en Diversity. Sí, nos mandaron un comunicado. Muy complicado. Pero bueno, nos mandaron una misiva que publicamos enteramente y asuntos superados. Dios mío, que no haya revivir eso ahora. No, ojalá que no. No tenemos para abogados oyentes. Ellos fueron en su momento el top de algo que se conoce como el efecto Streisand, que es alguna vez al principio, en inicios del internet, con algo se la montaron a Bárbara Streisand y ella protestó y pidió que bajaran algún contenido, y la gente en masa lo que hizo fue volverlo más visible. Entonces eso ocurre, y creo que ya lo superó el caso de la Panamericana, en el que de pronto ellos no se esperaban que hubiera una reacción tan grande de nuestros seguidores. Que sea la oportunidad de enviar un mensaje solidario al community manager de esta empresa, que no gasta sus días borrando comentarios. Ah, sí, borran. Sí, claro. Les toca borrar. Sí. Porque el apoyo es grande. Sí, afortunadamente ha sido muy bonito, y que sea también la oportunidad pues para agradecer a nuestra comunidad de seguidores el calor manifestado. Hablemos de ese tema de comunidad. Ustedes como líderes de ese movimiento que es Actualidad Panamericana, desde la sátira, desde el entretenimiento, desde la crítica y desde el pensamiento crítico, ¿cuánta gente pueden decir que compone su comunidad? ¿Cuántos son? Yo puedo decirle a usted, a mí me siguen 55,000, 70,000 personas, por ejemplo. Sí, pues un indicador que es engañoso también, porque hay gente que alguna vez lo siguió a uno en redes y cerró la cuenta, que ocurre ahora mucho en Facebook. En Facebook ya cada vez no es que nos hayan dejado de seguir, sino de gente que está abandonando Facebook por montones. Entonces, en Facebook dejamos de crecer por esa razón. Pero en algún momento, ya hace rato no veo las cifras, sumadas todas nuestras redes se van por encima del 1,000,000 de seguidores. Es mucha gente. Hoy en día yo creo que el alcance hoy en día promedio de una publicación en Facebook que le va bien llega por ahí 500,000, 600,000. En Twitter ya pronto llegaremos al 1,000,000 también. Vamos en 760 y pico mil. Ahorita con elecciones y bodegas eso se dispara. Oiga, eso les iba a preguntar. Claro, empiezan a seguirlo a uno cuentas con numeritos al final. Juan P. 162474X. Cuando llegan las elecciones... Uy, pereza, sí. Ya se viene, dígamelo a mí que trabajo en radio y me toca recibir todas las cuñitas de todo el mundo, hermano, porque... Pero cuando llegan para ustedes, ¿cómo abordan ya el tema de contenido? Si hay un esfuerzo no muy consciente, no muy explícito, pero está como ahí latente en el ambiente, pues de tener cierta ecuanimidad, o pues de como darle por igual a todos. Eso es como nunca nos lo planteamos, y a veces nos emperramos con uno, pues porque habla papaya para ellos. Hay candidatos mucho más caricaturizables que otros, pero sí tratamos y la sensibilidad de la audiencia se lleva pues a niveles ectoplásmicos, pues. Entonces es la siembra. Entonces, noticia crítica. Ya nos está pasando con el proyecto que lo aprovecho para recomendar Actualidad Vacía, que estamos haciendo el noticiero. ¿Lo estoy viendo con la silla? ¿Están trabajando con la silla en eso? Sí, tenemos ese proyecto conjunto. Y ya está pasando, Entonces, hacemos un chiste sobre el candidato X, y ahí mismo los seguidores del candidato X, ay, pero ¿cuándo le van a dar al candidato Y? Nunca le dan al candidato Y. ¿Para cuándo? Y llori. Sí. Le damos gusto y le damos al candidato Y los del candidato Y, ay, pero ¿cuándo le dan al candidato X? Le acabamos de dar en el anterior, en el mismo capítulo le dimos. Y eso no hay nada que hacer con eso. No hay nada que hacer con eso. Con las elecciones pasa algo, a veces hay candidatos de los que uno no conoce mucho y uno dice, uy, si gana, ojalá no gane porque no tiene mucha gracia, no va a pasar nada, no da papaya, pero siempre el que gana termina embarrándole y siendo fuente de noticias nuestras. Es que en estos tiempos de redes, pues el poder sí enloquece mucho.
Cuando pues así llegue a una posición de poder alguien sensato, centrado, sin muchas ínfulas, el acceso, el sentirse en ese lugar con esa capacidad pues de ser visible y de alcanzar audiencias a través de sus redes, termina por enloquecer. Ahí sí hay un algoritmo que enloquece líderes. Dos últimas preguntas que tienen, yo creo, que ver una con otra, y es el anonimato de ustedes como personalidades detrás de un medio parodia de noticias sirve para que lo que entendemos por sátira se mantenga vivo. Sí, el tema aquí es si yo saliera a distribuir los contenidos que hacemos con mi nombre, es decir, Alejandro Montealegre, no mentira, Jorge Barón, sería paila porque inmediatamente los que se sienten molestos porque siempre va a haber alguien que se sienta molesto, claro, pues le dispararían al bulto, me stalkearían en todas mis redes personales y dirían, este man está diciendo esto no porque tuvo el impulso espontáneo de decirlo, sino porque obedece a una gran agenda, una conspiración internacional que todo lo ponen en función pues de quién es uno como individuo. Entonces, de eso se trata la máscara, pues evitar que el mensaje se vicie, se tuerce, sea interpretado en esos términos. Y en ese orden de ideas, quienes hacen sátira a nombre o a título personal, o quienes están simplemente haciendo comedia, ¿no? Un Chappelle, un Jon Stewart, un Trevor Noah, ¿corren peligro? Y en general, para cerrar, ¿corre peligro el humor en esta época de cancelaciones, de linchamientos digitales? Sí. Pues yo hablo personalmente en algunos encuentros que hemos tenido en eventos con otras personas que hacen contenidos de humor y digamos estamos en un foro o algo así, nosotros con nuestras máscaras, se terminó, nos quitamos la máscara, chao, y la persona que tiene su cara puesta las 24 horas, yo he escuchado, me han dicho, cómo me gustaría usar una máscara porque ya estoy mamado de que en la calle no me dejen en paz, sí, no poder estar tranquilo. Yo pienso que de cierto modo estamos un poco adelantados a este tiempo porque en unos 5 o 10 años la gente va a querer poder borrar todo su historial de las redes sociales. Es una carga muy pesada que están construyendo los papás cuando publican desde la ecografía en adelante de sus hijos. Esos pobres niños van a ser esclavos de eso toda la vida. Entonces yo recomiendo mucho el anonimato, es una tranquilidad, es de quitar y poner, ¿sí? Un personaje. Con cierta responsabilidad que... Sí, yo salgo de aquí yo trabajo en el reactor nuclear de aquí al lado. Sí. Y en TikTok entonces... ¿Van bien las cosas? Sí, vamos bien. Disparados, rompiendo. ¿Cómo están? @actualidad. Pegándole al perrito. Sí, @actualidad panamericana. Sí. Y eso pues fue complejo porque pues somos de una generación teóricamente mayor de la audiencia de TikTok, pero especialmente estos contenidos que estamos haciendo con la silla vacía nos permiten pues fraccionarlos en el tiempo que da TikTok. Ya nos verificaron la cuenta muy rápidamente y ha ido creciendo súper bien. Pues magnífico trabajo, gracias por venir, por darse una vuelta por acá, conversar un ratico de noticias falsas, verdaderas, parodias, sátiras, demandas y mucho más. Aquiles y Leovigildo, Actualidad Panamericana, que los pueden seguir en todas las redes, en todas las plataformas. Muchísimas gracias a ustedes también por estar aquí en el podcast por Canal 13. Una buena noche, buena tarde, buen día, donde sea y a la hora que estén viendo este programa. Chao. Chao.